Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo número 2. Anteriormente estuvimos estudiando acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la de Pérgamo, y hoy vamos a ver un poquito, hablar acerca de la iglesia ya en Tiatira. Todo el recuento de las iglesias del Apocalipsis tiene mención allá en el país de Turquía. Ahí es donde están ubicadas estas 7 iglesias. Cada una tiene una ubicación especial. Por ejemplo, en el caso de Éfeso y Esmirna, están ubicadas en la parte de la costa de Turquía. De hecho, este contexto era una ciudad muy importante, o eran ciudades muy importantes porque era el centro del comercio mundial allá en estos tiempos. Y allá en Tiatira no era la excepción. Tiatira era una ciudad especial, era grande, había muchos grupos importantes, muchos gremios de personas que se reunían ahí, particularmente tintoreros, alfareros y trabajadoras en el área del bronce. Era muy conocida Tiatira por este metal. De hecho, tenemos un recuento, un anticipo de Tiatira, porque allá en el libro de Hechos hay un personaje que es de esta ciudad, Lidia. Leemos allá de la conversión de Lidia, entendemos que ella era oriunda de Tiatira. Y el mensaje tiene dos connotaciones acá en Tiatira. Primero, el Señor manda un mensaje de elogio. Jesús reconoce sus obras, dice, el amor, la fe, el servicio y sobre todo reconoce algo muy particular que tal vez nos falta a los cristianos, que es la paciencia. También destaca que sus últimas obras eran mayores que las primeras, lo cual indica que dentro de Tiatira había un crecimiento espiritual. Muy importante esto. Pero también, hermanos, vemos la contraparte. Vemos la contraparte y el reproche que hace el Señor. Y dice que tolera a una mujer llamada simbólicamente Jezabel, que se dice profetiza, pero engaña a los creyentes. Dice que enseñaba a practicar inmoralidad sexual y comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual era una forma de corrupción espiritual en ese entonces. Se me habla ahí de esta personaje, Jezabel. Pero ¿quién era Jezabel? Para hacer un recuento de este personaje, allá podemos ir allá al libro de Segunda de Reyes, pero no vamos a concentrarnos ahí. Solamente quiero demostrarle o mostrarles un poquito las características de esta mujer. Dice que Jezabel fue una reina mencionada en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Y es una de las figuras polémicas y simbólicas del texto bíblico. Dice que era la esposa del rey Acab, quien gobernó el reino del norte de Israel en el siglo 9 antes de Cristo. Isabel era hija de un rey fenicio y trabajó consigo la adoración del dios Baal, lo que provocó un fuerte conflicto religioso con los profetas hebreos que seguían a Dios de Israel, al Dios de Israel. Había un problema en Tiatira. Era una iglesia, hermanos, que se daba a las buenas obras. Tenía amor y tenía un buen servicio. Tenía mucha paciencia. Pero el problema, hermanos, que dentro de la congregación había un elemento que estaba carcomiendo la iglesia.
Y no la estaba carcomiendo con algo pequeño, sino algo grande. Y vamos a leer ahí el contexto. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce unido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este era el mal de esta iglesia. Muy buena en obras, tenía mucho amor, pero dentro de esta congregación, hermanos, había un cáncer. Estaba comiendo a la iglesia. Los problemas, hermanos, dentro de las iglesias hay que trabajarlos. Porque tal vez, hermanos, dentro de una iglesia se puede empezar y siempre empieza así, algo pequeñito. Pero cuando nos hacemos de la vista gorda y no ponemos atención a los pequeños, grandes detalles, esas cosas insignificantes que a la vista nuestra parecen que no van a afectar a la iglesia, son lo que a la postre causa la destrucción total de la misma. Hermanos, ¿cuántas iglesias del Señor están hoy inmersas en grandes problemas producto de que las personas, los miembros, han tolerado el pecado dentro de la iglesia? Hermanos, recordemos, y lo había mencionado anteriormente, que cuando hay pecado en la vida de una persona, automáticamente está existiendo una separación. Porque eso es lo que produce el pecado en la vida de la persona. Y ya lo habíamos leído en el libro de Isaías. Cuando le dice al pueblo que vuestros pecados han causado ¿qué? Una separación entre Dios y ellos. Cuando usted, hermanos, le entrega su vida a Dios, cuando usted camina con Dios, usted, hermanos, está uniéndose a Él cada día. Pero cuando llega el pecado en su vida, hermanos, usted se está distanciando. Y esto es lo que estaba pasando. Dice, versículo 21. Verso 20. Dice, la parte 2, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí, hermanos, la palabra fornicación. No es que, hermanos, ellos literalmente estaban incurriendo en este pecado. Es que, hermanos, entendemos lo que conlleva o el trasfondo de esta palabra. La iglesia, hermanos, es la esposa del Cordero. ¿Cómo ve Dios a la iglesia del Señor? La ve como una esposa. ¿Y cómo debe permanecer esta esposa? Fiel al Señor. Pero cuando dentro de la iglesia comienzan a haber prácticas y sobre todo prácticas que son inmundicias delante de Dios, automáticamente, hermanos, se está cometiendo una fornicación espiritual o se está cometiendo adulterio espiritual. Y eso, hermanos, es lo que hay que... Eso estaba aconteciendo acá. Cuando ustedes lleguen a sus hogares, ustedes pueden ir allá a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22, y pueden leer la historia de esta mujer, Jezabel.
Ustedes pueden leer, hermanos, lo que era esta mujer. Comenzó a meter dentro del pueblo la adoración a dioses paganos. Es decir, indujo al pueblo de Israel, hermanos, a cometer adulterio espiritual. Y recordemos quién es Dios. Dios celoso. Un Dios que siempre visualiza a su pueblo. El Antiguo Testamento lo visualizaba como una nación que solamente era para él. Y cuando vemos el recuento, hermanos, del pueblo de Israel, todas las ordenanzas que Dios le había dado a este pueblo, el pueblo llegó e hizo totalmente lo contrario. Recordemos, hermanos, cuando se le dio la ley a Moisés. En una de esas leyes, el Señor llegó y le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el pueblo, en muchas ocasiones, hermanos, quisieron seguir a los dioses paganos, tales y como lo hacían otros pueblos. Hermano, aparte de las buenas obras, aparte de las buenas cosas, había que erradicar esto. Cuando el pecado entra en nuestra vida, hermanos, dije anteriormente que esto ya automáticamente se está convirtiendo en una separación de Dios. Y eso es el peligro que conlleva, hermanos, a la muerte y muerte espiritual. Y no solamente, hermanos, cuando se peca lleva a la muerte espiritual, sino también a la muerte física. Y todavía, hermanos, cuando hay una muerte espiritual, hermanos, quizá hay una posibilidad de que la persona pueda llegar a arrepentirse. Cuando es la muerte física, hermanos, y si la persona no se ha arrepentido, es ahí donde comienza el juicio de esa persona, porque ya no hay posibilidad de reivindicarse. Mas Dios, hermanos, siempre busca una salida y la mejor salida para su pueblo. Jesús, hermanos, advierte el juicio contra Jezabel y a los que le siguen sus enseñanzas y no se arrepienten. Habla de una gran tribulación y de muerte para sus hijos, es decir, sus seguidores espirituales. Pero así también, allá en el versículo 21, es un pasaje clave. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. El Señor, hermanos, aún con todo y pecado, con su pueblo. Allá en segunda de Pedro, creo que me acompañen un momentito en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es uno de los pasajes, hermanos, que más me gustan. Biblia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, hermanos, podemos ver la misericordia de Dios. Hermanos, recordemos de que Jesús no vino a este mundo en vano. Vino a cumplir un propósito. Un propósito, hermanos, para que el hombre hiciera conciencia, meditara del peligro de vivir en esta vida sin Dios. Del peligro que tiene la persona cada día de alejarse de Dios. Y dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que Dios busca
de las gentes. Esto es lo que Dios busca especialmente de aquellos que andan caminando erróneamente dentro de la iglesia. Hermanos, el peregrinaje nuestro está lleno de buenas acciones. Quizá, hermanos, podemos hacer una similitud con esta iglesia de Tiatira. ¿Cuánta similitud puede haber, hermanos, en las buenas obras? Tenemos en el amor, en el servicio, la paciencia. Pero acá dentro de nosotros hay algo, hermanos, que está causando que nosotros estemos desviándonos poco a poco de lo que verdaderamente el Señor quiere. Es un mal, hermanos, que es muy dañino. Es un mal, hermanos, que carcome. Es un mal, hermanos, que está apagando la luz que hay dentro de las personas, dentro de los hogares cristianos, dentro de la iglesia. Es un mal, hermanos, que si no se erradica, va a causar tal desviación que en el momento, hermanos, que nosotros queramos reaccionar, quizás sea demasiado tarde. Pero otra vez, el Señor pone la observación y le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso es lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Tiatira. Entendemos, hermanos, en el contexto en que se encuentra la iglesia. No era tan diferente a la de Éfeso, no era tan diferente a la de Esmirna, no era tan diferente a la de Pérgamo. Recordemos, hermanos, que el apogeo de la iglesia, perdón, del Imperio Romano en estas áreas era fuerte. Entonces, había mucha idolatría en esta área. Así como lo había allá en Éfeso y en Esmirna y en Pérgamo también había mucha idolatría. Era muy común, hermanos, que la iglesia tuviera que hacerle frente a las situaciones sociales que había en este contexto. Y una de las situaciones era primero hacerle frente a la iglesia, perdón, al pueblo, al imperio romano. Y conllevaba también que muchos grupos religiosos también habían en estas áreas. Era muy difícil, hermanos. Era muy difícil el contexto que vivía la iglesia o estaban viviendo las 7 iglesias. Habían cosas buenas, pero también habían muchas cosas malas. Y cuando vemos el recuento, siempre empieza dándole una característica de lo que estaba ocurriendo en cada uno de estos escenarios. ¿Cuál es el escenario, hermanos, de la iglesia de Cristo en Ciudad Quesada? Dios conoce. Dios conoce, hermanos, el ímpetu, el trabajo, el esfuerzo, el servicio. Dios conoce, hermanos, que la iglesia es paciente. Dios conoce el amor que tenemos. Dios conoce el crecimiento espiritual, hermanos, que hemos adquirido desde hace 4 o 5 años. Dios conoce también, hermanos, que para poder crecer hay que ir diariamente a cambios importantes, erradicando todos los rudimentos de la carne para poder ser una iglesia. Y este es un trabajo, hermanos, que empieza nosotros mismos. Y para ser modelo, hermanos, tenemos que empezar con nosotros mismos.
¿Cuál es el tiempo que nos da el Señor? Cada día, hermanos, que nosotros tenemos la posibilidad de levantarnos. Es una nueva oportunidad que nos dio o que nos da Dios para ser mejores. Pero el cambio yo no lo puedo hacer ayer, porque ayer ya pasó. No existe. No lo voy a hacer el día de mañana, hermanos. No puedo ni saber si voy a llegar ese día. Sino el cambio radical. ¿Saben? En nuestra vida, ¿saben cuál es el paso más difícil que nosotros damos en nuestra vida? Ese es el paso más difícil que ustedes y yo vamos a dar en esta vida. ¿Por qué? Porque al dar ese paso, es un paso que está lleno de incertidumbre. No sabemos cómo nos va a ir. No sabemos qué es lo que va a acontecer. Pero sí sabemos, hermanos, que el paso que vamos a dar, lo vamos a dar confiadamente porque Cristo está con nosotros. Tal vez usted pueda tener muchas dudas. Es como cuando usted va a hacer algo por primera vez. El primer día de trabajo, el primer día en la universidad, el primer día de matrimonio. No sabemos, hermano. Tal vez da mucho miedo, mucho temor. Pero a la postre, hermanos, el que dicta los tiempos y las reglas de esta vida es Dios en nosotros. He aquí, dice el versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, está dando una sentencia a esta mujer que la comparan con Jezabel, hermana. Dice, si no se arrepienten, esto es lo que va a acontecer. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué podemos esconder nosotros a Dios, hermanos? Absolutamente nada. Dios estaba enviándole un mensaje a Tiatira. Y le está diciendo a esta iglesia, yo conozco las obras que están haciendo. Delante de mi mirada, de mi vista, usted no me puede esconder a mí nada. Si usted no se arrepiente, esto es lo que le va a acontecer en el futuro. Es un mensaje directo, claro y conciso. No deja opción para tomar atajos, no. En otras palabras, es un mensaje que no es opcional. Es un mensaje directo, diciéndole a la iglesia que Dios no tolera el pecado. Que no quiere que la iglesia estén adorando o fornicando o adulterando, lo que usted le quiera llamar espiritualmente. Sabemos lo que significa contextualmente la palabra fornicación y adulterio. Pensemos, hermanos, un momento en estas dos palabras. Anoche estuvimos analizándolas también en la reunión de matrimonio. La iglesia es ¿qué? La esposa del Cordero. Imagínense que una esposa o un esposo deje a su mujer, deje a su hombre y se vaya con otra persona, automáticamente ya está adulterando. Y eso es lo que Dios no quiere de su amada iglesia. Por eso quiere encontrarla pura, sin mancha. Para cuando Él venga la pueda recibir. Y dice ahí, versículo 24, pero a vosotros y a los demás
que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, en otras palabras, esa forma de actuar, esa forma de ver las cosas, es decir, a aquellos que no están fornicando espiritualmente o en adulterio espiritual y no han conocido que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, oiga usted, otra vez, hermanos, es lo que el mensaje que Dios le dio, pareció el mensaje que Dios le dio a la iglesia de allá Esmirna. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Recordemos lo que le dijo Dios, el mensaje a la iglesia de Esmirna. El que venciere, ¿qué? Hasta el final, ¿qué? ¿Le iba a dar qué? La corona de vida. Muchas veces, hermanos, hemos mencionado del peregrinaje que tenemos nosotros, nuestro caminar como cristianos. ¿Verdad que no es fácil? No es un peregrinaje, hermanos, que usted diga, es un camino que es color de rosa. No. Desde los comienzos de la iglesia, siempre hubo un poco de tribulación, persecución. Hubieron momentos duros para la iglesia. Quizás los momentos duros que tuvieron, la forma que tuvo la iglesia en el primer siglo no es nada comparado a lo que tenemos hoy. Pero nosotros, hermanos, tenemos nuestras luchas. Y sabemos, hermanos, qué es lo que va a pasar a aquellos que han obedecido y a aquellos que han desobedecido. Lo bueno, hermanos, de todo este mensaje es que Dios da tiempo. Dios da tiempo. A las personas de este mundo que no han obedecido el evangelio, Dios les está dando. Parte del mensaje de Tiatira dice de las buenas obras. Es que la iglesia también tiene que ir a alcanzar personas que no han conocido el evangelio de Cristo. Era una iglesia que estaba al servicio del Señor. Estaban haciendo las cosas bien. Dentro de la iglesia, acá en Ciudad Quesada, estamos haciendo las cosas bien. Con limitantes, a veces, como dicen por allá, trabajamos a veces con las uñas, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es que la iglesia está avanzando. Con o sin recursos, la iglesia está avanzando. Y eso, hermanos, es producto del trabajo de cada uno de nosotros. Debemos de estar contentos. Somos privilegiados de estar en caminos del Señor, de trabajar para Él y hacer su voluntad. Hoy es el día en que podemos marcar diferencia en nuestra vida. Tal vez, hermanos, usted en esta vida no ha caminado como usted debería caminar. Tal vez usted ha escuchado de algún hermano, alguna hermana que anda un poquito desordenado en su vida. Ese tiene que alcanzar esa alma, ir a buscarla, ir a hacerle ver en el error en que ha caído y demostrarle de que Dios le ama y que le está dando tiempo. Mientras haya vida, dice el dicho, hay esperanza. La esperanza se acaba, hermanos, cuando nosotros morimos. Ya no hay más nada que hacer. Como Esmirna, nosotros también debemos de seguir adelante.
Y hay algo que no nos gusta, que debemos de poner en práctica, y es la paciencia. Por ahí decía una vez un hermano: Señor, dame paciencia, ya que no me diste plata. Paciencia es parte del fruto del Espíritu. Inclusive acá, hermanos, podemos ver que tenían tres elementos del fruto del Espíritu. Tenían amor, tenían fe y tenían paciencia. A quienes venzan y guarden las obras de Jesús hasta el fin, se les dará autoridad sobre las naciones. Esto es el recordatorio, hermanos, el aliciente que tenemos el día de hoy. Al que venciere hasta el final, dice, va a dar la corona de vida. Cualquier evento deportivo, tal vez olimpiadas o cualquier otro algo, al que llega de primero, siempre llega y se le corona, primero, segundo, tercero. Bueno, a diferencia de los deportes, hermanos, no es de llegar primero, no es saber llegar. Yo, hermanos, la posición en que llegue es lo de menos. Si no, no quiero llegar. Yo también sé que ustedes quieren llegar, pero para poder llegar allá a la meta, como dice Pablo, que él había peleado ya la buena batalla. Nosotros no sabemos cuánto más nos toca seguir acá peleando la buena batalla. 10, 20, 30, 50 años, no sabemos. Pero mientras estemos vivos, hagamos todo lo posible. Primeramente, agradar al Señor, respetar, guardar su ley. Que el Señor nos llene de ricas y abundantes bendiciones hoy, mañana y siempre. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti.